Bueno, nos dice nuestro productor que los técnicos le han informado que las dificultades de comunicación con Guido Gómez Mazara, eh, ellos se encuentran eso muy extraño. Dicen que no, el tipo de bloqueo a la señal no había sucedido. No nos había sucedido hasta ahora. No estoy diciendo nada con esto. Eso es algo que quizás se pudiera indagar a ver a ciencia cierta qué fue lo que pasó. De todas maneras, se llegó a escuchar gran parte de lo que él denunció. Ahora vamos a conversar con el economista Pavel Isa Contreras. Muy buenos días, Pavel. Muy buenos días, Suchi. Gracias por tenerme. Bien, Pavel se oye perfectamente. El dólar, si no se fija, el alza del dólar es un elemento preocupante en este momento. El gobierno, el Banco Central hizo una emisión, en fin, está tomando medidas. ¿Hasta dónde tú crees que puede llegar la situación y si las medidas que está anunciando el Banco Central tú piensas que van a ser eficientes para controlar el tema? Mira, yo pienso que el incremento del tipo de cambio parece un resultado inevitable de la situación de constreñimiento externo. Cuando se habla de constreñimiento externo, eso significa que la disponibilidad de divisas se ha contraído de manera muy significativa porque uno de los sectores fundamentales de generación de divisas, como es el turismo, está completamente paralizado. El fondo estima que los ingresos de divisas en todo el año van a caer desde lo que se esperaba, que era 7.7 mil millones de dólares, hasta 3.5 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando de un recorte del 50% aproximadamente. En el sector de zona franca, en este preciso momento, probablemente tenemos una paralización del 60, del 70%. El otro que queda operando es dispositivos médicos y productos farmacéuticos, que por razones obvias está operando y probablemente a mayor capacidad que en el pasado. Pero también las exportaciones nacionales seguramente están sufriendo, aunque el oro, que es un componente importante, está siendo estimulado por los altos precios. El resto de las exportaciones, si bien pudieran haber sufrido no tanto como zona francas y turismo, también debieron haber tenido algún tipo de retroceso. Y ya sabemos lo que está pasando, digamos, con las remesas, aunque los datos solo lo tenemos hasta marzo, que vieron que una caída de aproximadamente un 10, un 12%, es decir, de 590 millones de dólares por mes promedio. En marzo cayeron a 520. Entonces estamos hablando de que sencillamente no hay dólares, no hay divisas. Entonces, aunque la demanda de divisas también ha caído, porque la economía está semiparalizada, y además porque el petróleo cayó de precio, de todas maneras probablemente la caída es más fuerte que la caída en la demanda. Además, cuando tú tienes una expectativa de reapertura de la economía, pues tú tienes un aumento en la demanda de divisas que tienen los negocios para poder estar, digamos, a la altura, ¿no? Tener inventarios suficientes y demás. Yo creo que pero de todas maneras esa relación es desfavorable, y yo creo que esa falta de divisas es lo que va a terminar comprometiendo el crecimiento a más largo plazo. Es decir, no es lo mismo reapertura que reactivación, ¿no? La reapertura es que a nivel doméstico ya se empiezan a autorizar que las empresas trabajen de forma cada vez más normal, de forma gradual, con cuidado, con cautela, como son este programa de fases. Pero una cosa es eso, que yo creo que era difícil de evitar y que había que tomar, digamos, dar ese paso, aunque con riesgos muy altos. Sabemos en otros países que han tenido que echar para atrás. Pero yo creo que la restricción va a ser la disponibilidad de divisas para seguir creciendo. O sea, el tema es que esta economía no tiene las divisas, y aunque hagamos la reapertura, el sector externo, que es el que genera las divisas, que permite crecer a más largo plazo, no va a tener, no va a recuperarse tan rápido, porque depende de factores internacionales, en particular el estado de la economía estadounidense y la situación de la pandemia en Estados Unidos y las ganas de viajar, por decirlo de manera sencilla, que tengan los estadounidenses y de retornar a destinos turísticos como la República Dominicana, o la reactivación en el mercado de trabajo
en Estados Unidos para que permita que los dominicanos y dominicanas logren generar recursos que permitan una parte de ellos ser enviados a nuestro país. Entonces, también en la zona franca, depende de qué va a pasar con las cadenas estas globales de valor en las que las zonas francas se insertan, participan, ¿no? Las empresas de zona franca son un eslabón en estas largas cadenas de transformación de bienes, desde materias primas hasta productos listos para el consumo final. Entonces, las corporaciones se instalan en la República Dominicana encontrando una ventaja. La pregunta es si van a volver de manera como antes y qué tan rápido lo van a hacer, o la epidemia va a causar al menos rezagos en la respuesta de relocalización de la producción. También el estado de la demanda mundial va a afectar. Entonces, claro, yo la impresión que tengo es que esa falta de divisa que se está viendo en este momento, digamos, como un aumento de la tasa de cambio por la escasez, se pueda, digamos, prolongar en el tiempo, porque los sectores externos no se reactiven y no solo genere un tipo de cambio más alto del programado inicialmente, sino que no ofrezca la divisa necesaria para que la economía pueda crecer al ritmo que necesita. Esta economía, para que la tasa de desempleo no aumente, necesita crecer al 4.5 o 5% por año. Si no crecemos a ese ritmo, lo que veremos es una caída del empleo, un aumento del desempleo y obviamente retrocesos en las ganancias que hemos tenido en materia de pobreza monetaria, y luego eventualmente en otras dimensiones de la pobreza, como la calidad de las viviendas, servicios y demás. Sí. Pavel, me imagino que las reservas que tiene el Banco Central tampoco serán suficientes para dejar salir dólares, de invertir dólares, y que esto pueda un poco detener esta tendencia a la devaluación de la tasa de cambio. Quizá eso por un lado, pero lo que sí me gustaría saber de tu parte es si ya hay una evaluación que permita tener mayor claridad sobre la repercusión, sobre el impacto que esta crisis sanitaria va a tener en la economía de nuestro país. Sabemos que distintos organismos internacionales han estado haciendo proyecciones, la hicieron hace algunos meses, hace varias semanas, pero no muy certera, en el sentido de que no necesariamente se tenía claridad sobre la repercusión y el impacto real que iba a tener esa crisis. Eso en primer lugar, y qué se requeriría entonces para superar esa situación de crecimiento negativo de la economía, o de crecimiento de la economía para este año y el próximo año. Sí. Mira, concuerdo contigo, Javier. Es decir, el Banco Central tiene una posición, una de las posiciones más cómodas de divisa que ha tenido en muchos años. Probablemente la posición de reservas internacionales más cómoda en toda su historia. De hecho, en diciembre, enero alcanzó un pico de más de 10.000 millones de dólares, cerca de 11.000 millones de dólares de reservas. En este periodo, incluso antes de la pandemia, la ha ido perdiendo. El tema es que el Banco Central tiene que tener sus reservas listas para un conjunto de actividades, no solo para responder a un aumento en el tipo de cambio no deseado en el tipo de cambio o fuera del programado. Entonces, el Banco Central en este momento lo que está haciendo es actuando con mucha prudencia en términos de sus reservas. No las está quemando, las está vendiendo, las está colocando en el mercado, están reduciendo el nivel de reserva, pero no se está desarmando. Y yo creo que está siendo prudente, está siendo cuidadoso con cómo usa las reservas y está permitiendo, está siendo más tolerante que en el pasado, como pienso que también es correcto que lo haga, el deslizamiento de la tasa de cambio. Yo creo que es una consecuencia inevitable, digamos, de la situación. Entonces, bien, está actuando en el mercado del banco, pero lo está haciendo con cuidado. Y yo creo que eso es lo correcto. Con respecto a las predicciones, mira, sí. No, completa lo que ibas a decir. Y bueno, la respuesta a la segunda pregunta de Javier era, bueno, las predicciones. Yo pienso que la predicción más benigna fue de la CEPAL muy temprano, que la economía en vez de crecer a su tasa, digamos, esperada y normal de 5%, que el crecimiento terminaría siendo de 0%. Luego el Fondo y el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dieron predicciones de menos 1% de crecimiento, y
creo que el banco también fue de 0%, no preciso en este momento. Y la predicción, digamos, más severa la dio Fitch Ratings, que es una agencia calificadora de riesgo, que proyectó que la economía dominicana iba a crecer al menos 3.5%. Yo creo que esa sería la tasa la tasa más alta, digamos. Yo pienso que probablemente sea entre 3.5, quizás bastante mayor. Pero cualquier cosa que podamos decir en este momento es especulación, es un escenario, es una posibilidad, pero no es un número que realmente uno pueda sentirse del todo seguro de él. Porque no sabemos cómo se va a comportar la economía internacional, cómo la economía estadounidense va a salir de esta situación, y es un elemento importante para la economía dominicana. ¿Qué va a pasar con el turismo? Yo creo que es un poco de especulación. Sabemos que el crecimiento va a ser negativo, probablemente que va a ser bastante por encima de la caída de lo que la mayoría de las agencias de calificadoras de riesgo, de las agencias internacionales están planteando. Y sobre, digamos, qué hacer frente a eso, la verdad es que debido a que la restricción fundamental es la falta de divisas, si no tenemos crédito externo, si no tenemos alguna fuente alternativa de divisas, difícilmente no hay espacio para crecer. Esa es la verdad cruda. Y la fuente de divisas fundamental que permite reemplazar temporalmente lo que los sectores generadores de divisas se recuperan, sería un crédito internacional. Y estamos hablando de que el fondo, por ejemplo, estima que esta economía va a necesitar como complemento para crecer al menos 2.500 millones de dólares, que no se sabe de dónde lo va a sacar. De tal manera que pudiera terminar creciendo bastante menos que el menos 1 si no conseguimos 2.500 millones de dólares, según las estimaciones del fondo. Independientemente del número preciso, yo concuerdo con la idea. Si no conseguimos una buena cantidad de divisas, probablemente derivada de crédito internacional o algún otro tipo de fuente, preferiblemente instituciones financieras internacionales, entonces la economía se va a enfrentar a una restricción de crecimiento de mucho más largo plazo, y no solo se va a tratar de estos meses de 2020 o solo de todo el año 2020, sino que se va a extender a 2021. Bueno, ahí respondiste parte de lo que te iba a preguntar. Finalmente, en relación con la divisa, tenemos la caída del turismo, cuya recuperación luce que puede ser muy lenta, porque en el mundo no hay mucha gente con ánimo de viajar en esta situación. Está también el asunto de las remesas. Los grupos más vulnerables cuando hay problemas en los países donde vienen esas remesas son los inmigrantes. Los que primero pierden su trabajo son los inmigrantes. Y por otro lado, en el otro fiel de la balanza tenemos el petróleo barato y tenemos también nuestras exportaciones de oro que han adquirido más valor. Los elementos oro y petróleo frente a los elementos remesas y turismo, ¿qué peso tienen? ¿Que hay balance, hay desbalance? ¿Hasta dónde es ese desbalance? En mi opinión, el aumento del tipo de cambio, la fuerza fundamental detrás del aumento del tipo de cambio es ese desbalance que ya se está sintiendo. Para que tenga una idea, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario, el Fondo Monetario, el Banco Mundial tuvo una predicción un poco extraña en ese sentido, debo decir. Por lo menos el primer reporte. Es que el Fondo Monetario está proyectando, y con lo cual yo pienso también que se acerca a lo que sería la realidad, está proyectando que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos va a subir. O sea, va a subir de 1.400 millones de dólares a cerca de 5.000 millones de dólares. La cuenta corriente es donde se registran las operaciones corrientes de una economía, como dice el término, es decir, cotidiana, más allá de la inversión extranjera directa, que son, digamos, momentos específicos, acciones específicas, o crédito internacional, también es una acción específica, pero las operaciones corrientes, exportaciones, importaciones, remesas, turismo, se contabilizan en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Esa cuenta corriente, el año pasado y el año antepasado, el déficit fue de 1.400 millones de dólares. Es decir, que esta economía solo necesitaba
1.400 millones de dólares, por ejemplo, de endeudamiento externo o de inversión extranjera directa, y solo la inversión extranjera directa llega a 2.500 millones de dólares por año, entonces era fácil cerrar la brecha. 1.400 millones de dólares. Ahora ellos proyectan que ese déficit va a subir a 5.000, 4.500, 5.000 millones de dólares. ¿Ya? Entonces estamos hablando de un aumento drástico. Eso significa que la caída de la generación de divisas va a ser mucho mayor que la caída en la demanda de divisas. Bueno, muchas gracias, Pavel. Se nos agota el tiempo. Agradecemos mucho tu participación. Una pausa y vamos al final con las orientaciones del doctor Luis Vergés en un momentito.